Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 1 de diciembre del año 2017, le solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Buenas tardes, señoras comisionadas. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido a todos los presentes que nos pongamos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 12 minutos del día de hoy, 1 de diciembre del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 45 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1369 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI diagonal 1450 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1468 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Instituto del Deporte de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1492 diagonal 2017 ponencia 1 y sus acumulados 1495, 1498 y 1501 de la misma serie y año, todos promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1404 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en 1504, diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1519 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1522 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Instituto del Deporte de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1525 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1528 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1531 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1534 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1540 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1546 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1549 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1555 diagonal 2017 ponencia 1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1561 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Muy bien, gracias. De nada, comisionada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1469 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1520 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1523 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1529 diagonal 2017 ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Salud.
Recurso de revisión DAI, diagonal 1532, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 1535, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 1538, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI, diagonal 1541, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1547, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1553, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1562, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Perdón, 1562. 62. Ok, gracias. 62, 2017. De nada, comisionada. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 1494, diagonal 2017, ponencia 3, y sus acumulados 1497 y 1500 de la misma serie, todos promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1539, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 1542, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1545, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 1548, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1554, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI, diagonal 1557, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1563, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1566, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1569, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1572, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le solicito que someta usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se ha propuesto para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, referente a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Con su venia, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. En el desahogo del punto 5 del orden del día, que consiste en un proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leira. Muy buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Presento a consideración del Pleno 16 proyectos de resolución que fueron turnados en su momento a las oficinas de los comisionados
y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones, presento el proyecto final de estos recursos. El primer recurso es el identificado con el número 1369 de 2017, en el que se requirió al sujeto obligado a la Dirección de Catastro el plano actualizado a la fecha que incluye la delimitación del dren pluvial Bonanza del polígono de La Manzana ubicada en el fraccionamiento Bonanza. Y para mayor identificación de ese dren, da a conocer el domicilio en el que se encuentra ubicado. Inicialmente, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad 0, identificado como 0, en el que señaló que no tenía la información del interés. Y posteriormente, te hablaba creo que Leida, y posteriormente emitió un acuerdo de inexistencia, considerando para ello de manera unilateral la respuesta de un área, que señaló que no encontró lo solicitado, pero que además daba a entender que era necesario que el particular dirigiera la solicitud a otros sujetos obligados. En vista de ello, es evidente que la declaratoria de inexistencia no está acorde a lo señalado por nuestro marco jurídico y por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1450-2017, quien dijo llamarse José Luis García, requirió a la Secretaría de Salud en versión electrónica y en formato Excel el monto de los recursos económicos destinados para la compra de gasolina para las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en el estado de Tabasco, lo anterior de los años 2002 al 2017, y que esta información la que requería desglosada por año y por municipio. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que no se tiene en posesión la información requerida, ya que cada unidad, jurisdicción y hospital presupuesta anualmente su gasto correspondiente a combustible. Ante esta respuesta, el particular interpuso recurso de revisión porque considera que se le restringió la información. Se procedió al análisis de lo peticionado conforme al marco jurídico que regula la actuación de este ente público y se advirtió que precisamente el Manual de Programación y Presupuestación 2015, que es precisamente el documento invocado por el sujeto obligado en su propia determinación de respuesta, aparece el capítulo 2000 relativo a materiales y suministro de la cuenta 2600, que a su vez tiene la subcuenta relativa a combustibles y entre ellos el vehículo que se puede destinar, que es una ambulancia. En ese tenor es evidente que no se realizó la búsqueda adecuada al interior del sujeto obligado y por ello se revoca la respuesta del sujeto para efectos de que admita trámite nuevamente la solicitud y se atienda esta solicitud acorde a los lineamientos que se marcan en esta resolución, en este proyecto de resolución. En el recurso 1468-2017 se le preguntó al Instituto del Deporte de Tabasco la antigüedad de los trabajadores que tienen en lista de raya, así como su salario neto quincenal y si perciben alguna otra prestación que se describa. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que de manera clara le precisó que los trabajadores eventuales no acumulan antigüedad y por lo tanto los trabajadores que se tienen actualmente están contratados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Dio a conocer cuáles son 4 categorías que tienen de trabajadores de lista de rayas, entre las que se encuentran los veladores, inspectores generales, jefe de proyecto y jefe de área. Dio a conocer el salario que devenga cada uno de ellos, así como describió las otras prestaciones que reciben dichos trabajadores. En ese tenor, la respuesta otorgada atiende cada uno de los requerimientos, por lo que tanto se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1492-2017 y sus acumulados 1495, 1498 y 1501 fueron interpuestos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Cabe precisar que el solicitante es la misma persona, es el mismo sujeto obligado y existe identidad en cuanto al requerimiento, únicamente varía respecto al servidor público del que se requiere información. Las solicitudes son las siguientes. Solicito en versión electrónica la solicitud presentada por Liliana Herrera Romero con anexos para el proceso de promoción docente del año 2015. Son similares los requerimientos, únicamente varía por el servidor. En el recurso 1495 se requiere información de Orión Vázquez Obando. En el recurso 1498 de la servidora pública Lorena León Soberano y del recurso 1501 de la trabajadora Luz María López Panto. Bien, este es un recurso que ya hemos resuelto, solicitudes similares en sesiones pasadas, en las ponencias de la comisionada Leida y del comisionado Manuel, y en ese sentido también se resuelve este proyecto. El particular requirió
requirió acceder a la versión electrónica de la solicitud que se presentó por diversos servidores públicos para un proceso de recategorización, un proceso de promoción docente del año 2015. El sujeto obligado, en su respuesta, que fue turnada al enlace de transparencia de la dirección académica, que es la unidad competente para pronunciarse, señaló que no forma parte de los requisitos para esta convocatoria presentar una solicitud. Por lo tanto, era 0 la respuesta. El particular se inconformó, por lo que esta ponencia procedió a analizar la convocatoria, ver los requisitos que se estaban pidiendo para poder formar parte de esta promoción, ¿no? Y efectivamente, dentro de los requisitos que tiene la convocatoria que está publicada en el portal de transparencia del propio sujeto obligado, no aparece en ningún punto que se tenga que presentar una solicitud. Analizamos la definición que prevé el diccionario de la Real Academia y prevé varias acepciones. Una de ellas es precisamente que una solicitud es un documento tangible mediante el cual se pide algo. Pero también tiene otra acepción amplia, que es la de realizar una diligencia, presentar la solicitud de manera directa, es decir, sin documento de por medio. Y hacer la diligencia, te solicito, hago la diligencia, ¿no? En este caso no hubo un formato que se denomine solicitud dentro de los requisitos de la convocatoria. Únicamente se señalan determinados documentos que debe presentarse, que debe presentar el docente para poder registrarse y poder contender. En ese tenor es evidente que le asiste la razón al sujeto obligado, toda vez que la convocatoria, que es el sustento del cual parte el particular, no establece este requisito y por lo tanto se confirma la actuación del ente público. En el recurso 1504-2017 se le preguntó al municipio de Macuspana, Tabasco, que requiere versión electrónica y en formato Excel el listado de proveedores con los que ese ayuntamiento ha contratado algún servicio. Lo anterior durante los años 2016 y 2017, desglosado por nombre, servicio contratado y monto pagado por servicio. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo entrega, así lo señaló en su acuerdo, de la respuesta otorgada. Sin embargo, no adjuntó la respuesta que señaló en su acuerdo. Ese es el motivo de inconformidad del particular. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el ente público y nos remitió un informe junto con el acuerdo complementario en el que se pudo apreciar que efectivamente ahí aparece ya la información requerida. Los proveedores, que ese ayuntamiento ha suscrito contratos, desglosado por nombre, servicio contratado, monto pagado. Inclusive podemos advertir que hay contratos con medios de comunicación, inclusive para pagos del propio internet del sujeto obligado. Sin embargo, al verificar la publicidad de este acto, se advierte que no está publicado. Por lo tanto, evidentemente no se puede sobreseer este recurso y se revoca la actuación porque al final de cuentas el particular no ha recibido información todavía hasta este momento. Por ello se revoca la actuación. En el recurso 1519-2017 fue interpuesto un recurso en contra de la Secretaría de Salud en la que se le requirió el pliego de observaciones de todas las auditorías de 2016 y 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de incompetencia. Para tal fin se sustentó en el oficio asignado por el titular de la unidad de seguimiento, quien precisó que no posee la información del interés del particular porque le corresponde a la Secretaría de Contraloría. El particular se inconforma en contra de esta determinación y procedemos a analizar la naturaleza de la información y el procedimiento ejecutado por el sujeto obligado para la atención de la misma. Y observamos que no le asiste la razón al sujeto obligado. El sujeto obligado es poseedor de la información requerida, presuntamente es poseedor. Evidentemente, si hubo auditoría, debe contar con esta información. Analizamos el marco jurídico y advertimos que precisamente el reglamento interior de la propia dependencia, específicamente en su artículo 15, desglosa la competencia que tiene la unidad de seguimiento que forma parte de la estructura de este sujeto obligado. Y específicamente la fracción segunda dispone que le corresponde a la unidad de seguimiento coordinar la realización de auditorías, revisiones e inventarios. En ese tenor es factible que esta unidad posea la información del interés del particular, por tal motivo se revoca la actuación y en el proyecto se da a conocer los lineamientos que deberá acatar el sujeto obligado. En el recurso 1522-2017 se le preguntó al Instituto de Deporte de Tabasco, INDETAP por sus siglas,
Lo siguiente, en una visita al INDETAP me constituí en el área jurídica donde me atendió la licenciada Katy. Al preguntarle por el módulo de transparencia me dijo que esta área no existe porque no tienen máquina para el uso del público. Solicité hablar con el titular del área para que me orientara cómo realizar una solicitud y me dijo que ella me podía atender ya que es auxiliar de él y ya no hubo nada. En otros datos proporcionados, ¿dónde quedó la historia, no? En otros datos proporcionados, abunda en su pedimento la particular o el particular. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en donde atendió los puntos señalados en otros datos. Sin embargo, hemos dicho en este pleno que de acuerdo a la normativa que rige el funcionamiento del sistema Infomex Tabasco, se señala con claridad que el rubro de otros datos es utilizado para que el particular dé a conocer dónde puede encontrar la información de su interés, dónde la puede localizar el sujeto obligado. Que abunde en ese tenor y respecto a la petición, el particular tiene expedita la posibilidad de adjuntar un documento donde con claridad puede ir precisando todos los puntos de su interés, lo que en el caso no aconteció. En ese sentido, se desecha este recurso de revisión. Sin embargo, cabe señalar que el sujeto obligado atendió todos los puntos que se precisaron en otros datos, pero no se atendió para estos efectos. En el recurso 1525-2017 se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, los comprobantes fiscales que amparan el uso de los recursos del Fortasec ejercidos en este año. El sujeto obligado emitió un acuerdo de negativa de información porque consideró que la información era de naturaleza restringida bajo la modalidad de ser reservada. Dentro de su acuerdo se hace del conocimiento del particular que la información que sesionó el Comité de Transparencia, que hubo un acta, que hubo un acuerdo, sin embargo no lo adjuntó a su actuación. Se procedió a hacer la verificación en su portal para efectos de determinar si se encontraba publicada la información y no obra elemento alguno. En ese tenor, este órgano garante está impedido para conocer cuál fue la determinación que adoptó el Comité de Transparencia para poder restringir esta información y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1528-2017 se le preguntó al municipio de Cárdenas, Tabasco, el listado de equipos y materiales con los que cuenta la Casa de Atención a la Mujer Embarazada de ese municipio. El ente público emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que la información era de naturaleza pública y por tal motivo adjuntaba la respuesta del enlace de la casa requerida. Sin embargo, la respuesta que se adjuntó no correspondía al folio de la solicitud, sino a un folio totalmente distinto. Por ello se inconformó el particular, aseverando que la información proporcionada no corresponde a la solicitud de información. Durante la sustanciación del recurso y con motivo de este medio de impugnación, el sujeto obligado advirtió esta equivocación, así lo reconoció en su informe, que fue por un error involuntario, que se adjuntó una respuesta que no era la acertada, y publicó esta actuación en los estrados, que es el medio idóneo oficial para dar la publicidad de esta nueva actuación. Así tenemos que el coordinador general del sistema DIF municipal hizo saber al recurrente el listado del equipo y materiales con que cuenta dicha casa de atención a la mujer embarazada. Y establece un listado del material y equipo con el que se cuenta. Por así decirlo, podemos advertir que tiene 7 cubículos independientes, cada uno con su respectiva cama individual, una silla contigua a cada cama, es muy descriptiva la información. Tiene un área de exploración que tiene la cama de exploración, guantes, medicamentos, pañales. El área médica tiene un escritorio, silla, baumanómetro, estetoscopios, Doppler, termómetro, camilla de traslado, silla de ruedas, tanque de oxígeno, en fin. Hace una descripción de lo que contiene esta casa y por ello se sobresee la actuación de este sujeto obligado. Hay 2 recursos que son similares, los voy a decir al mismo tiempo, son en contra de la Secretaría de Salud, son los recursos 1531 y 1534. En ambos casos se requiere información de otro ente. Nombre de las personas atendidas por la Cruz Roja en 2017 y cuál es el número de ambulancias activas con las que cuenta la Cruz Roja en el 2017.
Evidentemente no es de la competencia del sujeto obligado. Y por tal motivo le notificó al particular un acuerdo de incompetencia. Sin embargo, el procedimiento adoptado por el sujeto obligado no ha sido el que ha establecido como criterio este pleno. Es decir, que se siga todo un procedimiento ante el Comité de Transparencia y por ello se revoca la actuación en esos dos asuntos de este sujeto obligado. En el recurso 1540-2017 se le preguntó al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, el presupuesto de egresos 2017, el programado y ejercido hasta el día 30 de agosto de 2017 por programa presupuestario y proyecto. No hubo respuesta por parte del ente público, ese es el motivo de inconformidad del particular. Procedimos a analizar, no hubo tampoco informe de pruebas y alegatos. Analizamos este recurso de revisión y para tal fin verificamos el sistema Infomex, que es el medio informático que este órgano garante administra, y advertimos que le asiste la razón al particular. No aparece registro alguno de que el sujeto obligado hubiera anexado alguna respuesta a este folio. En ese tenor es fundado el alegato vertido por el particular. En el proyecto se analiza la naturaleza de la información y el procedimiento que deberá adoptar el sujeto obligado, por lo tanto se dice que es fundado este recurso de revisión. En el recurso 1546-2017 se le requirió al municipio de Cárdenas, Tabasco, versión electrónica y en formato Excel del número de personas que han sido despedidas en ese ayuntamiento durante los años 2016 y 2017, desglosado por año y montos que se han pagado por indemnización a cada uno de ellos. Al igual que en el asunto anterior, hubo silencio por parte de la autoridad. Se inconforma en particular por esta situación y al igual que el asunto anterior, revisamos el sistema Infomex y advertimos que efectivamente no existe registro alguno. Esta verificación tiene pleno valor probatorio, por lo tanto se declara fundado el alegato vertido por el particular y de igual manera analizamos la naturaleza de la información requerida, que consiste en conocer el número de personas que han sido despedidas. Para tal efecto se analizó lo que señala al respecto la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se revisó y analizó la actuación del marco jurídico que rige al propio ente público, específicamente cuál es el área competente, que resulta ser la dirección administrativa, porque es la que tiene que ver con las altas, bajas, remociones de los servidores públicos, y en ese tenor se establece en el proyecto los lineamientos que deberá observar el sujeto obligado para atender esta solicitud. Por lo tanto, se declara fundado el alegato vertido por el particular. En el recurso 1549-2017 se le solicitó al ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, la misma pregunta, copia en versión electrónica y en formato Excel del número de personas que han sido despedidas en ese ayuntamiento durante los años 2016 y 2017, igual por año, por monto que se ha pagado a cada uno de ellos. La misma solicitud. Aquí sí hubo respuesta. Hubo respuesta por parte del sujeto obligado, en el que inicialmente, fue fundado al principio, pero durante la sustanciación compareció el sujeto obligado y entregó información. Y así advertimos que proporciona 3 listados, uno por lo que concierne al año 2017 y 2 listados por lo que hace a 2016. Por lo que hace a 2017 se puede advertir el nombre de la persona, la categoría, pero no viene el monto de la indemnización. Entonces ya tenemos un primer dato de que está incompleta la información por lo que hace al año 2017. Viene el número de personas, vienen los nombres de las personas, no da el número exacto de cuántas están despedidas, pero si el particular lee el listado, son 20 nombres, pues son 20 personas despedidas, ¿no? Y no viene el monto por la indemnización de cada una de ellas. Sin embargo, varía la situación respecto al año 2016. Estamos hablando que son 2 listados, a diferencia de 2017 que viene la precisión, el nombre de cada columna, en este año no viene esa precisión. Podemos adivinar porque dependiendo de la información que hay en cada columna a qué se refiere, pero aquí hay un plus negativo porque se incluyó el registro federal de contribuyentes y la CURP de cada persona, sin aportar elementos que permita advertir a este órgano garante que se cuenta con autorización para difundir y publicar esta información. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado, se le concede un plazo de 3 días hábiles, como hemos hecho en los otros asuntos, para que proporcione a este órgano garante la autorización correspondiente
que sea sometida ante el Comité de Transparencia y se le da a conocer una serie de lineamientos que deberá atender para acatar este fallo. En el recurso 1555/2017 se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, copia escaneada de las actas de sesión del Comité de Protección Civil del presente año. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo entrega al particular de un solo acta y que consiste en el acta de reinstalación del Consejo Municipal de Protección Civil realizada el pasado 2 de octubre de 2017. El particular considera que está incompleta la respuesta otorgada y además que no contiene la firma del presidente municipal y por ello considera que carece de legitimidad jurídica. Procedimos a analizar, el sujeto obligado comparece, ratifica su postura inicial, analizamos el pedimento informativo, la respuesta otorgada y a partir del principio de buena fe podemos considerar que se trata de una sola acta, sobre todo por la fecha en que fue llevada a efecto, que fue una acta de reinstalación del comité y es fecha 2 de octubre. Advertimos que es fácilmente descargable, que es legible, no se advierte que falte alguna hoja, está completa, dentro de su contenido no hay información de tipo restringido por el cual se tuviera que elaborar alguna versión pública, por lo tanto el contenido es netamente público. En ese tenor es completa la respuesta otorgada. Sin embargo, en atención al agravio del particular que señala que no contiene la firma del presidente, se analizó este punto y le asiste la razón. En el encabezado del acta aparece los nombres de los servidores públicos que participan en el acta. Entre ellos se encuentra el presidente municipal, pero además el que funge como vocal del propio comité, que es el titular de la unidad de protección civil de ese ente público. Y al finalizar el acta, aparecen la firma de todos los demás que intervinieron, excepto las del presidente y precisamente la del vocal. Y no existe dentro del acta alguna precisión de que se autorizara la excusa para firmar en esta acta de estos servidores o la justificación para retirarse antes de que termine el acta. Es decir, no hay ninguna precisión del por qué está incompleta de firmas esta acta. Y ese tenor, pues se modifica la respuesta otorgada para efectos de que se pronuncie sobre el particular el sujeto obligado. Y por último, el recurso 1561/2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Justo Pacífico López en contra de la Secretaría de Salud, en la que se requirió procedimiento para hablar con el subsecretario de Salud sobre cualquier tema. Pareciera una consulta, ¿no? Inclusive es un pronunciamiento que están requiriendo por parte de la autoridad. El sujeto obligado admitió a trámite este requerimiento, se la turnó precisamente al subsecretario de Salud, quien a través de su enlace correspondiente dio a conocer el procedimiento que debe seguir cualquier particular para poder solicitar una audiencia con el subsecretario. En ese sentido, se le hizo saber al particular que la persona que requiera tratar algún tema con el subsecretario de Salud Pública podrá presentarse en las instalaciones de la Subsecretaría de Salud, en el área correspondiente a la Subsecretaría de Salud Pública, anunciarse con la secretaria previa identificación y el asunto a tratar. Si el secretario no se encuentra en ese momento, se genera una cita, la cual será modificable de acuerdo a las actividades propias del servicio. En fin, fue un pronunciamiento, hubo un pronunciamiento del sujeto obligado y en ese tenor se atiende el requerimiento informativo. En el recurso de revisión alegó como argumento defensivo el particular de que solamente se hizo un pronunciamiento respecto de un subsecretario y no respecto del segundo. Sin embargo, el pedimento informativo fue claro, fue sobre un subsecretario. Y en ese tenor, evidentemente, el agravio vertido no tiene sustento y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. Y, presidente, con ello culmina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos que presenta la titular de la ponencia 1, si no existe algún comentario al respecto, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Tiene una moción la comisionada Teresa Luna. Gracias, comisionado. Sí, en relación a la ponencia 2 de la comisionada Leida
solicito excusarme en dos asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, fracción 12 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que creo que ahorita debe ser la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es. Mejor, con sustento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y con lo dispuesto en el artículo 9 de nuestro reglamento interior. Y me refiero a los recursos de revisión 1469-2017 y y uno más, permítanme por favor, se me perdió. 1541. 1541, ok. Y 1541. Ok. Para que sea asentado en actas, comisionado presidente. Tomamos en cuenta la excusa que presenta la comisionada Teresa Luna y continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el sexto, precisamente de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, a todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 11 proyectos de recursos de revisión. El 1469 en contra del ITAIP se sobresee. El 1520 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. El 1523 en contra el Ayuntamiento de Cárdenas se revoca. Salud. El 1529 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. Salud. El 1532 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. El 1535 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. El 1538 en contra de la Secretaría de Educación se modifica. El 1541 en contra del ITAIP se sobresee. El 1547 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declaró fundado. El 1553 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se confirma. Y por último, el 1562 en contra la Secretaría de Salud se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1553. Solicitan al Ayuntamiento de Tenosique las actas de cabildo del mes de septiembre del presente año. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad con fundamento en la ley orgánica y específicamente menciona: no se cuenta con acta de cabildo del mes de septiembre en virtud que no se celebró sesión durante dicho mes. No obstante lo anterior, se hace el conocimiento que el 2 de octubre del año en curso se celebró la sesión ordinaria de Cabildo número 42, donde se tratan diversos asuntos con el cierre de cuenta pública del mes de septiembre y se adjuntó dicho documento. Analizando la información, evidentemente son parte de las obligaciones de transparencia y bueno, pues es muy sencillo. Nosotros no evidenciamos sobre la omisión del cumplimiento de alguna norma, no somos un ente para esos fines, sino sencillamente tenemos que garantizar el pedimento informativo. Toda vez que la actuación del sujeto obligado es muy clara y concisa, pues entonces declaramos el proyecto en la confirmación de la actuación de este sujeto obligado. Con eso, presidente, concluyo mis asuntos. Muy bien, una vez que hemos escuchado los asuntos que corresponden a la ponencia 2, si no existe ninguna observación, algún comentario al respecto, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas y los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. Procederé a recabar la votación nominal en dos bloques, dada la excusa planteada por la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, en cuanto a los expedientes identificados como recurso de revisión DAI diagonal 1469 diagonal 2017 ponencia 2 y el recurso de revisión DAI diagonal 1541 diagonal 2017 ponencia 2. Procedo a recabar el sentido de la votación del primer bloque, donde no opera la excusa planteada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. Por favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Procedo a recabar en segunda ronda la votación nominal de los expedientes
RR-DAI, diagonal 1469, diagonal 2017, ponencia 2, y el recurso de revisión DAI, diagonal 1541, diagonal 2017, ponencia 2. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los A favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos en primera ronda fueron aprobados con 3 votos a favor, y en cuanto a los proyectos de resolución sometidos en segunda ronda, con 2 votos por mayoría. Muy amable, muchas gracias. Continuamos con el desahogo del siguiente punto, que es el 7º, que corresponde a la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. Los recursos acumulados 1.494, 1.497, 1.500 contra el Colegio de Bachilleres, se propone confirmar. El recurso de revisión 1.539 contra la Secretaría de Salud, revocar. El recurso de revisión 1.542 contra el Ayuntamiento de Macuspana, revocar. El recurso de revisión 1.545 contra la Secretaría de Salud, modificar. El recurso de revisión 1.548 contra Emiliano Zapata, declararlo fundado. El 1.554 contra la Secretaría de Salud, modificar. El 1.557 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, modificar. El 1.563 contra el Ayuntamiento de Tenosique, confirmar. El 1.566 contra el Ayuntamiento de Tenosique, modificar. El 1.569 contra el Ayuntamiento de Tacotalpa, se revoca. Y el 1.572 en contra de la Secretaría de Salud del Estado, se propone revocar. Me permito comentar el recurso de revisión DAI 1.557 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Aquí le preguntaron, le solicitaron una copia en versión electrónica del listado de personas que han parido, así dice literalmente, en casa de atención a la mujer embarazada de ese municipio, lo anterior durante los años 2016 y 2017, así como el motivo de dichos casos. Es la pregunta. En este sentido, hay un acuerdo de información confidencial por parte del sujeto obligado. Sin embargo, el solicitante alega que se le está negando la información. En el análisis que se hace de la información, admitimos que es información de carácter confidencial, como bien lo admite el derecho de acceso a la información. Para salvar otros derechos y bienes consagrados en el orden jurídico, hay restricciones que se establecen desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso que el artículo 6 en el párrafo 4, apartado A, fracción segunda, dispone: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con excepciones que fijen las leyes. El artículo 16 del mismo ordenamiento constitucional nos dice: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Esta previsión similar también se encuentra en el artículo 4 bis, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Dice que el derecho a la intimidad, que incluye la privacidad de la vida familiar en el primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales, deberán estar garantizados por el Estado en los términos y excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana. En consecuencia, podemos ver que el caso que nos ocupa, la naturaleza de la información requerida es información de carácter personal, es decir, es información confidencial en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Numeral que establece que la información confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrá tener acceso a ella los titulares de las mismas
y sus representantes. Entonces nosotros podemos ver aquí en el análisis de este expediente que ya tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tabasco. Aquí podemos ver en los artículos 2 y 3 que nos habla acerca de los datos personales, de los datos sensibles. También contamos con los lineamientos para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Fue aprobado por este Pleno y que hace referencia a los datos personales identificables y también en materia de salud, que aquellos que tienen que ver con el estado físico, mental de una persona o cualquier otra atención médica, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es considerado como un dato sensible. También podemos ver que está el Manual para la Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de Tabasco, que emitió el ITAIP, y aquí pues se justifica también lo que es el derecho a la intimidad, a la privacidad, lo que es un dato personal, la clasificación de los datos personales, que deben de ser pues garantizados por las propias autoridades. Y como ustedes pueden ver, se justifica la actuación del sujeto obligado en cuanto a proteger la identificación y los datos de las mujeres que dieron a luz en la Casa de la Mujer Embarazada del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, y casi se confirma la actuación. Sin embargo, hemos insistido en que se tiene que leer completa la pregunta, porque son dos preguntas que se están haciendo. La primera que dice copia en versión electrónica del listado de personas que han dado a luz, vamos a decir aquí, en casa de la atención a la mujer embarazada de este municipio, del año 16 y 17. Así como, sería la segunda pregunta, el motivo de dichos casos, que parecería una pregunta ilógica, pero el sujeto obligado tiene la obligación de pronunciarse al respecto, porque obviamente que pues la Casa de la Atención de la Mujer Embarazada, su finalidad es esa, atender mujeres embarazadas para que den a luz o darle seguimiento durante el parto, etcétera, etcétera, pero no, ignora completamente la segunda pregunta, la da como por hecho, por default, y sin embargo pues esto nos lleva a modificar la actuación del sujeto obligado para que se pronuncie respecto a la segunda pregunta que hace el solicitante. Y bueno, esto es con relación a la solicitud 1557. También tenemos la solicitud 1554, que es de la Secretaría de Salud del Estado. Aquí que le requieren conocer la estructura orgánica firmada y validada por quien cuente con facultades para tal efecto. Hay un acuerdo de disponibilidad de la información por parte del sujeto obligado, y alega el solicitante que la estructura vigente no se la están entregando, ya que es sabido que existen otras unidades administrativas distintas a las que se señalan en la información entregada, tal y como se desprende el análisis del reglamento interior vigente. La información entregada no corresponde con lo solicitado. Es decir, quien estaba solicitando es una persona que se informó y verificó en el reglamento. Y bueno, nosotros en el análisis que hacemos de este expediente podemos ver que el ente se encuentra constreñido a publicitar en términos de lo dispuesto en el capítulo 2, denominado de las obligaciones de transparencia comunes, especialmente el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, numeral que se relaciona con lo dispuesto en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en cuanto al artículo 70, fracción segunda.
Por lo tanto, la naturaleza de la información obviamente es pública, debe estar en el portal, en la plataforma, y bueno, vemos que el ente demandado hizo entrega al particular de un documento remitido por el director de planeación, área administrativa, la cual conforme al reglamento interior de la Secretaría de Salud es la competente para dar respuesta a la solicitud de información materia de este recurso, constante de una hoja que refiere a la estructura orgánica del ente demandado, firmado por el secretario de Salud y el coordinador de modernización administrativa e innovación gubernamental. Y allí en ese documento se pueden conocer 14 puntos que va el secretario, la subsecretaría de Servicios de Salud, la subsecretaría de Salud Pública, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, el Hospital Regional de Alta Especialidad Juan Graham Casasus, el Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Rovirosa, la Unidad Médica Especializada de Imagenología, las jurisdicciones sanitarias, el Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas, el Centro Estatal de Hemoterapia, Laboratorio de Salud Pública y organismos públicos descentralizados. Entonces, esa es la información que entrega el sujeto obligado. Aquí en el análisis de la información que el ente demandado hizo disponible, podemos ver que el reglamento interior de la Secretaría de Salud, específicamente en el artículo 6º, determina cuáles son las áreas o unidades administrativas con las que cuenta el ente demandado para el despacho de sus asuntos de su competencia, y observó que los datos entregados coincidan a la estructura orgánica de dicho ente público, empero se encontraron inconsistencias. En atención a que la documentación entregada hicieron falta áreas o unidades administrativas las cuales no fueron hechas del conocimiento del particular. Tenemos que la respuesta otorgada por el ente demandado no satisface los extremos de la solicitud porque la Secretaría de Salud no hizo entrega de manera completa de la estructura orgánica, ya que faltó que informara respecto del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Administración de la Beneficencia Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Unidad Médica Especializada de Cirugía de Corta Estancia. Aunado a la circunstancia que la información que la Secretaría de Salud entregó fue a nivel detalle por cada departamento, tal es el caso de la Subsecretaría de Servicios de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, los organismos administrativos desconcentrados, los hospitales, las unidades de apoyo y organismos descentralizados, en los cuales se incluyeron las áreas administrativas que integran o forman parte de dichos departamentos. Por lo que ante ello, el ente demandado debió haber entregado de la misma forma la información relativa a las jurisdicciones sanitarias, situación que en especie no aconteció, y ante ello es claro que la actuación del sujeto obligado no se ajusta a las disposiciones legales impuestas por la ley en la materia. Por lo tanto, se propone a este Pleno modificar la actuación del sujeto obligado, el acuerdo de disponibilidad, para que entregue de manera completa la información requerida en la solicitud de información materia de este recurso. Por parte de mi ponencia sería todo. De no existir alguna intervención, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración los proyectos que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el octavo, que es el de Asuntos Generales. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Gracias. Buenas tardes, comisionado. Nuevamente otra vez. Bien, mi intervención es para hacer un pronunciamiento. En días pasados, como es de todo sabido, tenemos un marco jurídico que regula la actuación de todos los organismos garantes
y este marco es emitido en el seno del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dentro del sistema, para su mejor organización se divide en comisiones. Así tenemos que existen 11 comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Indicadores y Evaluación. Esta comisión tiene la encomienda de verificar los lineamientos técnicos generales en materia de publicación de las obligaciones de transparencia. Es un nombre muy largo y lo voy a identificar como los lineamientos técnicos generales de obligaciones de transparencia. Como recordaremos también, cuando se emitió el acuerdo de las verificaciones diagnósticas, se señaló que no iban a ser vinculatorias y que además iba a haber un tiempo de acompañamiento de los órganos garantes, además de que iba a haber también un plazo para que se diera a conocer los posibles cambios o modificaciones que se pudieran realizar a estos lineamientos, todo con el afán de ir perfeccionando precisamente la publicación que se iba a realizar con motivo de las obligaciones de transparencia. Pues bien, la Comisión y el INAI recibieron un gran número de observaciones, propuestas, más de 3,000 propuestas de observaciones a estos lineamientos técnicos generales. Y después de su análisis correspondiente, se nos presentó un proyecto de modificación de estos lineamientos técnicos generales. Ese pleno, hace unos días, tuvo bien analizar esta propuesta y en lo general consideramos que son viables lo que se está proponiendo y que puede ayudar en algunos casos a comprender mejor los formatos. Pero hubieron 3 puntitos, un tema que está reflejado en 3 fracciones y que nosotros procedimos a analizarlo y que consideramos que no deberá ser modificado. Me refiero a un dato relativo al Registro Federal de Contribuyentes de las personas físicas y de servidores públicos. El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula todo lo relativo a las obligaciones de transparencia comunes, entre las que se encuentra la fracción 23, que se refiere a todos los gastos relativos a comunicación social, la fracción 28, que es lo referente a los procedimientos de adjudicación directa, la de licitación a 3 personas y abierta, ¿no? la pública, y la fracción 30 relativa al padrón de proveedores y contratistas. Muy bien. En ese sentido, la propuesta de estos lineamientos viene encaminada a que se dé a conocer el Registro Federal de Contribuyentes de los participantes a las propuestas de licitación del tipo que sea, ya sea invitación restringida, abierta o cuando menos, o la directa. Desde la primera reunión, como ustedes saben, en las licitaciones hay una sesión de apertura de propuestas, otra de análisis de propuesta y finalmente puede haber una tercera, que es la adjudicación de fallo, donde ya se dictamina cuál es la propuesta que mejor se adapta a las condiciones económicas y técnicas de lo licitado. Bueno, pues con los lineamientos anteriores se decía que debía difundirse aquel Registro Federal de Contribuyentes de aquella persona física o jurídica colectiva que ya hubiera sido asignada el objeto licitado, ¿no? El bien licitado. En el caso de las propuestas se señala que deberá publicarse el Registro Federal de Contribuyentes desde la primera sesión, es decir, desde la apertura de las invitaciones o la apertura de las propuestas se debe dar a conocer los nombres de los proveedores participantes y de los servidores públicos que lleven a efecto estas reuniones. Consideramos que el marco de actuación de los órganos garantes debe regirse por el principio de legalidad jurídica. En ese sentido, la propia Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales disponen las causas de excepción por las cuales se puede difundir un dato personal sin el consentimiento de los titulares. Y así tenemos que existe una causal que es cuando sea una disposición expresa de una ley. Si una ley así lo mandata, sea el dato personal que sea, se tiene que acatar y atender ese pedimento. Y así tenemos como ejemplo la pasada reforma que se realizó en materia financiera, en donde se señaló que si un contribuyente no pagaba pues, los impuestos a los que estaba compelido a efectuar,
el SAT tenía expedita la atribución de publicar los datos personales del contribuyente moroso. Y así podemos observar que en el portal del SAT existe una serie de listados en la que viene el supuesto de que un contribuyente no pagó, viene el nombre, el registro federal del contribuyente, su domicilio y el estado que guarda. Pero hay una disposición expresa de una norma. En este caso, la ley de transparencia, en las obligaciones de transparencia, no dispone la obligatoriedad de publicar el registro federal de contribuyentes. Sin embargo, el lineamiento sí lo señala. En ese sentido, atendiendo al principio de supremacía jerárquica de las normas, evidentemente un lineamiento no puede estar por encima de una norma. Y en ese tenor, en la reunión que tuvimos mis compañeros y yo, convenimos que se debe ponderar el derecho humano de protección, de proteger datos personales. Y en este caso, en la sesión pasada que hubo apenas, que fue realizada el día de ayer, el pronunciamiento de nuestro órgano garante fue en el sentido de que no estábamos de acuerdo en esa propuesta. El argumento que se nos da en contra es en el sentido de que el difundir este dato puede inhibir lo relativo a actos de corrupción, el dar a conocer y que debe prevalecer el interés público por encima del interés personal, de los datos personales de las personas que participan. Nosotros creemos que debe imperar el marco jurídico. Y entonces, en ese sentido, es mi pronunciamiento a dar a conocer que en lo general estamos de acuerdo en que se realicen las modificaciones, específicamente en lo general, en lo relativo a la difusión de ese dato personal que se refiere al registro federal de contribuyentes, en actos que todavía no culminan el ejercicio de un recurso público, es información que debe seguir perteneciendo al ámbito de privacidad de las personas, servidores públicos y particulares. Y un elemento muy importante, el RFC no es el único medio de identificación oficial de un proveedor. Para que un proveedor de una dependencia puede contender para participar en un proceso licitatorio, tiene que inscribirse previamente ante el padrón de proveedores. Y ante ese padrón se identifica plenamente, tiene que verificar el domicilio, que es una persona cierta, corroborable, y en ese padrón se le asigna un número de folio. Se puede identificar a un proveedor, además de su nombre y de su nombre, con el folio del padrón de la dependencia competente para ello. Y ya tenemos otro elemento que permitirá saber que el proveedor es una persona cierta, una persona que existe, una persona que está tangible y que vive en el lugar donde se va a realizar el proceso licitatorio. Entonces yo creo que hay otros elementos que podemos utilizar y no vulnerar el derecho a la intimidad que tenemos todos como personas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Solamente quiero agregar al comentario de la comisionada Tere que efectivamente ayer sesionó la Comisión de Indicadores, de la que soy miembro. Hubo un voto aprobatorio en lo general y un voto en lo particular por parte del Estado de Tabasco, en lo que efectivamente se razona lo relativo a las obligaciones de las fracciones 23, 28 y 32 de los lineamientos, en los cuales precisamente tenemos, de acuerdo con esta nueva normatividad, que publicar el Registro Federal de Contribuyentes, donde se abre este dato de carácter personal, se alude a que debe estar establecido expresamente una ley, a tratados internacionales, a la protección de datos personales, no obstante a que estamos de acuerdo en que debe llevarse a cabo el combate a la corrupción de la manera más exacta. Tenemos que apegarnos al principio de legalidad y de seguridad jurídica. Y aquí hay un problema que planteábamos ayer al seno de la comisión y que quedamos de hacerlo llegar por escrito también, que tiene que ver con técnica y también con la jerarquía, la supremacía de la propia ley, porque en un lineamiento se está estableciendo algo que contradice a la propia ley. Entonces, claramente se hizo señalamiento de esta situación al seno de la Comisión de Indicadores y bueno,
Fuimos el único estado del país, además, que hizo esta moción en la sesión. Sí llegaron por escrito otros estados que coincidían con que no debe de publicarse el RFC, pero en la sesión fue el único estado que claramente se manifestó en torno a la protección de datos personales y se hacía referencia a la ponderación precisamente de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un voto en particular emitido en la Comisión de Indicadores por parte del Estado de Tabasco. De no haber otro punto que tratar, y tratándose de una sesión ordinaria, hemos agotado todo el orden del día, por lo que pido a los presentes ponernos de pie. No en pie, sino de pie. Porque en pie estamos. Muy bien, siendo las 15:19 del día 1 de diciembre del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 6 de diciembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes.